Blanca sigue conmocionada por el caso que investiga la muerte de Rubén Zuckerman, un médico psiquiatra jubilado de esa localidad. Su fallecimiento entra en una vorágine de hipótesis y teorías. La principal acusada es la enfermera que lo cuidaba, Claudia Simón. Hola hija, te adoro. Cariños a los chicos, a Martín, a todos. Estoy con mi mejor amigo, así que ¿qué más puedo pedir? Y pronto, si Dios quiere, estaré sola. Claudia Alejandra Simón, una enfermera con antecedentes por hurto y estafa, ahora está bajo la lupa de la justicia tras la muerte del médico, el hombre al que cuidaba y con quien se casó en secreto poco antes de su muerte. La denuncia la hizo Natacha, la hija de Zuckerman, quien dio detalles de los misterios que rodearon a la muerte de su padre. Por ejemplo, el intento de cremar el cuerpo de manera urgente, algo que va en contra de las creencias judías que profesaba el fallecido. Además, intentó excluir a los familiares de la toma de decisiones. Es más, no pudieron velarlo porque no tenía el certificado de defunción. La familia de Zuckerman cree que el casamiento en secreto fue la estrategia utilizada por la enfermera para quedarse con sus bienes. Él le tenía miedo, estaba como preso, dicen sus familiares. La hija de Zuckerman aseguró que su padre le había pedido que no tuviera mucho contacto con él debido a los celos de Simón. Claudia es muy celosa, reconocía. Su papá había conocido a la acusada 3 años antes en el hospital de la Asociación Médica, donde ella trabajaba como enfermera. En 2023 ya la había denunciado por agresiones y amenazas. Además, Claudia Simón ya estuvo presa por estafas. Ahora la enfermera es investigada por homicidio. ¿Lo mató para quedarse con sus bienes? Impresionante esta Tremenda historia, ¿no? Me imagino, esto sucedió a principios de julio. Sí. Ella quiso cremar el cuerpo, Correcto. ¿no? De este hombre que, siendo judío, todos No se sabemos, puede. no, claro, que No lo admite la no religión. lo Vamos a permite tierra. la religión, El claro. judaísmo va No a admite tierra. la religión. Ahí la es que donde la familia reacciona y dice no. Sí, o sea, y además, algo raro hay. porque la casa funeraria dice que no estaba en los papeles Exacto, el el acta de certificado de defunción defunción y demás. que permitía avanzar con la cremación como estaban pidiendo. Totalmente. Todo Ahora muy bien, particular. Ahora bien, se hizo una autopsia al cuerpo de ¿Qué dice la Zuckerman. autopsia? ¿Y qué dice la autopsia? Que Zuckerman murió de muerte natural. Que no hay signos de violencia en el cuerpo. A pesar de esto, lo cual ya mete un interrogante más. A pesar de esto, la fiscal del caso dijo, igual tenemos que esperar los estudios complementarios. los toxicológicos, porque por Los ahí tomó toxicológicos. algo que le dio un infarto, qué sé yo. Lo cual, por eso te decía, lo cual sumaría un dato más grave a todo esto si la muerte se da por envenenamiento o algo por el estilo. Ahora bien, Zuckerman O por estaba... falta de cuidado, ¿no? Porque si era la También enfermera, puede ser falta de ¿no? cuidado. Que tenía que cuidarlo y darle los medicamentos y ocuparse de que haga su diálisis y todo, y no lo estaba haciendo, bueno, iba a encontrar la muerte tarde o temprano. Claro, porque el nudo de todo esto, el eje central, es el casamiento clandestino. Claro. Que la familia se entera tiempo después. Y evidentemente ahí es donde surge el gran problema. ¿Cuándo porque se casan? Entonces, ellos se casan el año pasado. Ajá. Zuckerman y esta mujer de apellido Simón se conocieron, ella dice a través de redes sociales. Ella lo dice porque declaró en las últimas horas y dice, nos conocimos a través de redes sociales, empecé a ser su enfermera, se fue a vivir con él, aparentemente al principio tenían una mala relación, de hecho Zuckerman la denuncia a ella por violencia, pero increíblemente Cambio de opinión. cambia de opinión y siguen viviendo juntos, empieza a separarse de la familia. Ahora vamos a ver unos chats donde Zuckerman de alguna manera, o en realidad la hija de Zuckerman le escribe a su padre y recibe respuestas totalmente evasivas y cree la hija de Zuckerman que quien respondía en realidad era la enfermera. A ver, Mirá, ¿qué dice? el 29 de abril le escribe hola papá, no hay respuesta. 1 de mayo feliz día, no hay respuesta. 5 de mayo hola, no hay respuesta. Ahora, Jueves- perdóname, vos sos la Sí. hija. Total. También lo pensamos. No, y también. no te responde en una semana tu papá que está enfermo, llamás por teléfono, ¿no? Totalmente. No sé. ¿Dónde Acá. vive la hija? Me parece que no vive acá, en Bahía acá. Blanca, Ah, claro. está acá. Vive en la ciudad de Y, Buenos ok, Aires. claro. Por eso... Quizás no- llamó. Quizás llamó, pero no le atendían. Y el jueves 15 de mayo, sin comunicación previa, llega una respuesta que dice, Nati, mandame DNI, dirección, besos. Rara Nati es el la hija. mensaje, Nati es la hija, Natacha.
Es rara la respuesta o en realidad el mensaje porque no venía de ninguna conversación. Parecería que estaba apagado el teléfono. En las primeras, fíjense, en la primera parte hay un solo tilde y, Es verdad, y también. después es doble tilde. Capaz que se lo tendría... Nunca lo recibió. Nunca lo tendría, Es verdad lo que lo tenía decís, César. capturado el Muy teléfono. bien. Pero el Sí, jueves sí. 15 de mayo le responde eso, DNI, dirección, besos. Hola, pa, le responde, ¿cómo te sentís? Y ahora vamos a ver en los siguientes mensajes que la hija le escribe, ¿qué necesitas? Bien. Hola, pa, ¿cómo te dices? Bien. ¿Qué necesitas? Después le termina Él le vuelve a diciendo, decir- le vuelve a decir, podés hablar. La Claro, hija, él le dice, claro, el documento, el DNI, la El dirección, DNI, qué sé yo, y dice, exactamente. ¿para qué? ¿Podés hablar? N9, que dicen no. Nuevo, No, nuevo no. testamento. En realidad yo creo que la N, el 9 es por el no. No, podés testamento. hablar. No, Ah. testamento. Testamento de que llamame papá. Le escribe ella, que no entendía qué era lo que estaba pasando. Después le responde él, o alguien haciéndose pasar por él, que la sospecha la familia. Me parece más importante hablar con vos. Quiero estar con vos, acompañarte. Ay, pobre la hija, qué desesperación, ¿no? Porque Desesperante es totalmente. tremendo, porque evidentemente esta enfermera también hizo que evitara el contacto, entonces. con- Separar separar Claro. a Zuckerman de la familia, a lo que ella responde, no hay manera, o que él responde, no hay manera de poder hablar, después te llamo. Aparte es Esto- raro, porque el hombre estaba en su casa. Estos mensajes son los que cree la hija, que en realidad se está describiendo a la enfermera. No hay manera de qué, llamame cuando puedas y estés solo. Mirá que ahí ya la hija ya sospechaba, porque le dice cuando estés solo, llamame papi, yo te quiero ayudar. ¿Querés que te busque? Le pregunta ella. Evidentemente eran todas respuestas evasivas que la familia cree que eran por parte de la enfermera. ¿Se la está investigando a la enfermera? Sí, se la está investigando a la enfermera. Ahora bien, el dato que yo te decía al principio de que murió por muerte natural la favorece a la enfermera, Por supuesto, que sí. está en libertad, que está casada y que, como bien decía Tati... ¿Está casada? Claro, está casada con él. Claro. ¿Están casados? Ah, pensé que me decías que tenía un No, 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 no. Ah, re- Está casada con él. Con Una este, cosa claro. no Por lo tanto, quita la otra, tiene una ¿no? libreta de casamiento. Sí, que creo que están discutiendo la firma de ese Ah, acta de bueno. matrimonio. Igual una cosa no quita la otra. Digo, puede existir un asesinato o no, y también está la posible estafa y defraudación. Que ella ya tiene una en ese denuncia acto previa. matrimonial. Tiene una denuncia Ah. En el previa de estado hace en un el par que de estaba años. el padre, el consentimiento también para ese casamiento. Es raro que te cases si no le avises a tu hija, no le avises a Claro. nadie. Bueno, no, Es no, raro. no, Había Hay que una ver mala si no está relación. viciado el Perdón. consentimiento. Primero, era una persona relativamente joven, o bastante joven, mejor dicho. Me 63, corrijo, 68, perdón. Es decir, antes hubiera sido una persona mayor, hoy 68 no. Joven. Exactamente, no es una persona mayor. Primero y principal. Y segundo, no perdamos de vista, sin por supuesto responsabilizar a la hija de nada, creo que es una víctima, que las personas de cierta edad que quedan solas con determinadas enfermedades, como es el caso de Zuckerman, con una especie de deterioro mental Cognitivo. muy probablemente, etcétera, bueno, quedan realmente desamparadas. Pensemos, por favor, en la situación de adultos mayores en la República Argentina, en este sentido, que tienen un hijo o varios desperdigados por todo el mundo, que quedaron en su lugar de origen, y quién se hace cargo si efectivamente pueden seguir viviendo solos o semisolos, o tienen cierta Sí, autonomía. es una realidad ¿no? muy dura. Es una realidad durísima, y esta historia es tan ejemplar justamente por eso, porque revela a Mariana que muchos otros adultos y adultas pasan por las mismas situaciones. Exactamente. Vamos a hablar con la doctora María Laura Bentivegna, dije bien, lo pronuncié bien, es la abogada de Natalia, la hija del doctor, justamente, que fue víctima de todo esto, creemos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué nos puede agregar de todo lo que hemos contado? ¿Lo contamos bien? ¿Hay algún detalle en el que usted nos pueda corregir? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, están bastante informados. Me pasa como acá, que hay periodistas que están más informados que yo, como Germán Sasso, que está al corriente de todo, y también me nutro, tanto yo como la hija de ustedes, porque ella se encontró con esta situación de repente cuando se enteró del fallecimiento de su padre, con esto de que su padre se había casado con esta mujer. No que sus sabía amigos nada. Tampoco lo sabían. No, ni ella ni sus amigos. Entonces, ¿Hace cuánto no lo había veía sido- su papá? Ella había estado en abril, acá en Bahía Blanca. O sea que es inentendible con- que el padre no le hubiera contado, Claro. ¿no es cierto? Que se había casado. Ah, no, pero igual desde el año pasado, que fue el casamiento, hasta el día de hoy, lo vio en varias oportunidades. Y Digo nunca que le la mencionó última vez nada. que vino
fue en abril, como, a ver, como decían ustedes recién, como cualquier persona que trabaja, que tiene 3 hijos y que vive en Buenos Aires. No es Sí, que, una realidad muy que dura como- y creyendo a su padre bien cuidado, o sospechaba de la enfermera, o tenía dudas de cómo ella lo cuidaba, porque en el chat vemos como cuando le dice, cuando esté solo llamame, ¿no? ¿Tenía una desconfianza ahí? Sí, ella sabía que su papá no se podía comunicar libremente con ella porque se comunicaba, de hecho, cuando Claudia no estaba, lo mismo que sus amigos. Entonces sabía que era una situación compleja el último tiempo, pero bueno, ella había sido comunicada por su padre que necesitaba ese cuidado, que era una enfermera, como ustedes dijeron, que la había conocido en el HAM y que le ayudaba con los medicamentos, con las ¿Y comidas. por qué lo que había el hombre- denunciado? Porque lo había denunciado Zuckerman, perdón, la había denunciado a la enfermera en algún momento al principio, según lo que nos contaba sí, acá sí, sí. Martín. Zuckerman la denunció, bueno, antes de casarse, de que esta señora era agresiva con él y que su hijo también era agresivo con él y que estaba amenazado justamente con casarse, que le había pedido... Ah, eso dijo. Claro. se quería- Sí, sí, dice que se quería casar y también manifiesta que se quería quedar con sus bienes, él en esa denuncia. Eso es una Y ahora, prueba. perdón, doctora, y ahora ante esa denuncia, digo, ¿por qué los hijos, no quiero cargar la tinta con la hija ni nada por el estilo, pero simplemente es la duda de por qué no intervinieron de alguna manera para alejarlo de esa mujer? ¿Es porque la voluntad de él lo impedía? ¿Por qué no intervinieron para que esa mujer se vaya al lado de su padre si lo maltrataba? Porque esa denuncia no prosperó y los hijos, la hija, perdón, no se enteró tampoco De que esa le había situación. hecho. Ah, El padre nunca le le contaba a otra amiga, perdón, a otra amiga y a los amigos sí les ha contado de que han tenido problemas incluso físicos, o sea, de peleas con golpes con esta señora, Maltrato. pero Claro. no se lo contaba, sí, pero no se lo contaba a la hija. De alguna manera era como que, no sé, como que la protegía de esa situación, como también un poco de su enfermedad, porque él le iba diciendo que andaba bien, su hija se lo quería llevar a Buenos Aires, ya cuando estaba con diálisis, sí, por supuesto que Natacha estaba al tanto y de hecho ella quería que se trasladara allá para hacer el tratamiento en Buenos Aires. ¿le consta que Y- lo hizo el tratamiento? Porque hay algunos, ¿no? Claro, hay duda con respecto Hay a dudas eso. de si cuando iba a hacerse la diálisis iba en realidad a otra parte, ¿no? O que comía una hamburguesa. Hamburguesas, Sí, o sea, exactamente. todo lo contrario, algo que le hiciera bien, ¿no? ¿Hay pruebas de que haya hecho el tratamiento finalmente? Sí, esa situación, o sea, surge de la historia clínica, surge en ausencias, a su hija le han avisado en situaciones en que él no se presentaba a diálisis y ahí entra también en juego qué papel jugaba ella como enfermera porque puede haber una omisión culposa, digamos, en no informar de manera fehaciente a un médico, siendo Claro, por ella un lado está enfermera. la posible estafa, ¿no? Y esta intención de crearse con los Sí. bienes y casarse, y por otro lado está la negligencia, ¿no? El no hacer su trabajo como corresponde y el maltrato y todo lo que este hombre había denunciado. Sí, eso es ese abandono o ese maltrato o esa omisión es lo que nosotros estamos tratando de que se investigue, justamente porque, bueno, ahora llegó uno de los laboratorios donde aparece como que es muy preliminar, pero bueno, aparece que Zuckerman no tomaba ninguna medicación, tampoco aparecen los psicofármacos que ella misma dijo en su declaración que había 3 psicofármacos que él tomaba. Pero son cosas raras porque tampoco ella se acuerda quién se los recetó, quién se Claro. los prescribió. Claro, ni es bajo rarísimo. qué Eso quería diagnóstico. preguntarle, doctora, ¿cuál es el diagnóstico, o cuál era, mejor Que dicho, tenía, claro. que tenía Zuckerman, además de un tratamiento oncológico, como usted acaba de referir? ¿Tenía algún tipo de problema vinculado a la salud mental? Él no lo tenía. Dijeron, ella misma manifestó que le habían recomendado que vaya a ver algún psicólogo o algún psiquiatra. No lo hizo, dijo que no llegó a hacer eso, pero sí refirió, nombró 3 medicamentos Claro. psiquiátricos que van con receta, que alguien se los archivada, debería haber que ella- recetado. Sí, que ella no se acordaba ni quién se los prescribió ni quién le firmaba las recetas.
Así sepamos que cualquier médico tiene un recetario en su casa. Sí. ¿No? O sea, habría que ver Y si lo no que lo pasa compró con que su propia él receta. no ejercía. Nosotros esa situación lo mismo, mandamos a pedir informes al Colegio de Médicos porque aparentemente él no ejercía. Claro. Claro. Entonces, en principio no debería haberse recetado. Además es raro que igualmente se haga Claro. lo mismo la receta. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a estar atentos, por supuesto, cómo sigue el caso, el tema del estudio toxicológico, ¿no? Dentro de lo que fue el marco de la autopsia, así que estaremos en contacto. Muchas gracias.